Buenas noches amigos, buenas noches amigas de Rompe el Muro, que nos siguen, nos acompañan cada semana en estos diálogos con la educación. Es un gusto estar con ustedes para dialogar esta noche sobre un tema importante, la formación docente en coeducación. Esta es otra investigación doctoral de nuestros candidatos a doctores del programa de doctorado de la área de educación, del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Este tema es un tema más amplio, más importante en sus dimensiones, tanto para la sociedad cuanto para la escuela en particular. La formación docente en coeducación es el tema de hoy. Las instituciones educativas son uno de los principales agentes de socialización. Sin embargo, se enfrentan a diversos retos educativos y sociales, pues aún 25 o 26 años después de que se iniciara este siglo XXI, reproducen y perpetúan los modelos hegemónicos de la sociedad, entre ellos las disparidades de género. Por ello es importante consolidar la coeducación como una estrategia que impulse la sostenibilidad social. La Constitución ecuatoriana y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, han señalado que debe garantizarse este derecho, el derecho a una educación libre de violencia de género. Sin embargo, de que hay normas existentes, al menos desde el 2008 y 2011 respectivamente, no se elimina esta disparidad de género en la escuela. Estas brechas entre la norma y la realidad son uno de los importantes aspectos que investiga nuestra invitada de hoy, Ana Cristina Ceballos Neira, doctorante, estudiante del doctorado en educación, quien nos acompaña gentilmente. ¿Quién es ella? Es licenciada en Psicología Educativa con una especialización en Educación Inicial por la Universidad de Cuenca. Es magíster en Educación Sexual por la misma universidad. Desde el año 2013 trabaja como técnica de investigación en diferentes proyectos desarrollados por la Universidad de Cuenca, así como en proyectos internacionales. Sus líneas de investigación son sexualidad, educación sexual y género. Ha laborado en proyectos enfocados en violencia, prevención del embarazo, diversidad sexual, entre otros. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Alexis. Agradezco mucho la invitación y poder participar acá, contar un poco sobre mi investigación y lo que pretendo desarrollar en los años que vienen. Gracias, Ana, por estar aquí. Bueno, el título les decía, queridos amigos, esto de la formación docente en coeducación es más bien como un contexto, porque el título completo de tu investigación es otro. ¿Cuál es y por qué escogiste este tema? A ver, sí, el título en realidad es un poco extenso, pero está básicamente centrado en lo que es justamente la coeducación, ¿no? El título exactamente es la formación docente en coeducación hacia la visibilización de relaciones asimétricas y jerárquicas y la visibilización de referentes femeninos en la educación y concretamente en la educación general básica. Entonces, pretendo desarrollar la investigación en Cuenca, donde vivo, de donde soy. Entonces, por ahí va. Referentes femeninos y referentes jerárquicos también, ¿no? Es decir, tratar de eliminar las jerarquías es la perspectiva de que debería ser. Sí. Y la ausencia de referentes femeninos en educación, una versión quizás muy masculina, muy patriarcal, incluso Exacto. En los currículos, ¿no? Sí, ajá, están exacto. invisibilizadas las heroínas de la historia, Sí. de manera general. Sí, ¿no? bueno, más adelante tal vez explicaré un poco más, ¿no? Pero sí, la coeducación, uno de los ejes, digamos, es justamente esa visibilización de las relaciones asimétricas, del poder que se ejerce en la escuela, en el aula concretamente, y también la visibilización de la experiencia femenina a lo largo de la historia, en la ciencia. Entonces poder dar mayor énfasis en los procesos de enseñanza y aprendizaje a la experiencia femenina. Importante, ¿por qué escogiste este tema? Bueno, de hecho, tu background es vinculado en ello, ¿no es cierto? Sí. En género, en diversidad sexual, educación sexual. Sí. ¿Por qué lo escogiste? A ver,
Porque durante estos años que llevo trabajando en investigación, con mi equipo hemos realizado diversas investigaciones que están enfocadas obviamente en el ámbito educativo, y hemos trabajado muchísimo con docentes de educación general básica justamente. Entonces hemos trabajado cuestiones de sexualidad principalmente, además que la sexualidad es muy amplia, ¿no? Y en estas investigaciones como que ha estado muy presente o ha sido muy visible estas cuestiones de desigualdad en ámbitos de género. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención. Sí, como dije, siempre hemos estado trabajando con cuestiones de género, ¿no? Entonces, eso me motivó un poco para irme enfocando o delimitando qué es lo que quiero trabajar en la investigación en este doctorado. Entonces, con toda esa experiencia y con todo ese antecedente de investigaciones previas, me dieron como que el sentido para trabajar en cuestiones de género justamente con los docentes, ¿no? Ha sido muy visible que no todos los docentes tienen competencias adecuadas, por llamarlo de alguna manera, para trabajar las cuestiones de género en el aula. Entonces eso me motivó a investigar sobre este tema. Un poco para conocimiento de nosotros y de los radioescuchas, ¿qué es el género? ¿Y qué es el conocimiento de género? ¿Y qué es trabajar género en la escuela y en el aula? En el aula está bastante enfocado a estas desigualdades, a lo que se asume que deben hacer las niñas y lo que se asume que deben hacer los niños. Entonces, todas estas restricciones que pueden estar marcadas justamente por el género, ¿no? Que de pronto en la literatura, de hecho, menciona que las niñas, o se espera que las niñas sean más hábiles y más aptas para cuestiones de, por ejemplo, literatura, mientras que los niños se considera que deberían ser más aptos para cuestiones de matemáticas, por ejemplo. En género también se habla mucho de el uso del espacio en las instituciones educativas, ¿no? Que los niños generalmente tienden a, no sé, jugar fútbol o están más dedicados a deportes, mientras que las niñas ocupan espacios tal vez un poco más restringidos o siempre están en grupo conversando. Me refiero, ¿no? A todas esas diferencias que están marcadas tanto para niñas como para niños. Y también las cuestiones de discriminación, sobre todo enfocado mucho a lo que se espera de ellos, de acuerdo a su género. Es decir, la visión de género sería que no hayan estas condicionantes. Exacto. Pero es un poco más, es más. ¿Qué más es? El género sí, o sea, implica muchísimas cosas y bueno, relacionado justamente con la coeducación, implica muchos niveles. Primero, la visibilización de estas relaciones asimétricas de poder. Luego también hablan sobre la experiencia femenina, que es muy importante porque puede servir como referente justamente para las niñas y se proyecta a futuro, cómo esto puede influir en las decisiones que tomen en las carreras que van a estudiar en la universidad, por ejemplo. En la coeducación y hablando de género también se habla mucho sobre las nuevas masculinidades en el sentido de intentar de construir la masculinidad hegemónica que justamente está relacionada con el poder, con la fuerza. Y también se habla, bueno, es un nivel ya, ¿cómo decirlo? Tal vez un poco más lejano, que aún tal vez no se ha trabajado mucho en la deconstrucción del género, que implica teorías queer, que implica la diversidad. Es intentar deconstruir esta idea de binario, de hombre-mujer, masculino-femenino, sino abarca muchas expresiones más sobre el género. Bueno, y ya lo topaste, pero es central para tu investigación el concepto coeducación. ¿Qué es la coeducación? Y en general, si es que no es el mismo concepto en tu investigación, pues, ¿cómo lo enfocas? ¿Qué es la coeducación? Sí, o sea, el concepto de educación yo creo que ha tenido una evolución a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, la coeducación implica una intervención educativa que intenta visibilizar estas desigualdades entre niños y niñas. Es decir, es un enfoque educativo que espera trabajar en igualdad, ¿sí? Sin esta diferenciación entre masculino y femenino. Entonces, la idea es lograr trabajar con niños y niñas en un solo sentido. Me refiero a que se desarrolle, no sé, pensamientos, valores, actitudes en igualdad, que se desarrolle una formación integral de niños y niñas sin la condición de género, es decir, masculino o femenino. Sí, una
predeterminación, ¿no? Exacto. Como Sí. tú eres chico, pues ya tienes que cumplir ciertos aspectos del currículo, de la Exacto. recreación. Y, Sí, ¿no? sí, o sea, y de hecho se menciona mucho del currículo oculto, ¿no? Que justamente los docentes y las docentes tienen ya predisposición o esperan que los chicos reaccionen o asuman ciertas cosas de una forma, mientras que las chicas lo hagan de otra manera. Y de hecho, hablando de la evolución del concepto, en las últimas investigaciones que he revisado, que en realidad vienen mucho del contexto español, hay algunas investigadoras que plantean, para trabajar la coeducación, plantean que se debe trabajar en los niveles de igualdad. Estos niveles de igualdad son 5. Entonces, el primero hace referencia a las relaciones jerárquicas, el segundo hace referencia a la visibilización de referentes femeninos, el tercero, que ya lo mencioné, es las cuestiones de las nuevas masculinidades, y el cuarto hace referencia a esta deconstrucción del género, abarcando ya de una manera mucho más amplia. Y bueno, el 5 lo colocan como varios, pero básicamente o sea, está enfocado mucho en estos 5 niveles, y de hecho las nuevas investigaciones hablan mucho que estos niveles, o que la coeducación en este momento está muy relacionada con la pedagogía crítica y pedagogías feministas, que de eso parte cómo se concibe ahora la coeducación. O sea, de la etimología sería coeducación como una colaboración en el proceso educativo. Entonces, Sí. ¿qué actores están involucrados? Me imagino que los padres de familia también, la comunidad, las autoridades. Sí. ¿Cómo se concibe este aspecto relacional de la coeducación? O sea, de hecho eso es algo muy, muy importante, porque como yo hablaba de esta evolución del término, de hecho la coeducación ha estado bastante relacionada con la educación mixta. O sea, con la idea de que en un mismo espacio se eduquen tanto niñas como niños. Surge más... Hay una pequeña confusión, ¿no? Que coeducación significa estos espacios en donde están juntos niñas y niños. Sin embargo, va más allá, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un mismo espacio, pero que sean socializados con diferencias. Entonces, claro, apunta justamente a que si bien comparten un espacio, también compartan los mismos conocimientos, las mismas ideas, las mismas actitudes, sin estas relaciones de desigualdad. Entonces, claro, lógicamente en ese aspecto no solamente intervienen docentes, interviene la comunidad educativa como tal, y claro, los padres de familia también, de hecho la sociedad en general, ¿sí? Pero claro, lógicamente esta investigación está enfocada en los docentes, pero es un aspecto que va mucho más allá del aula. Sin duda, va en sí inclusive en cambios de la sociedad y de los entornos, de la comprensión de roles amplios, ¿no? Exacto. Y un cuestionamiento a los estereotipos Sí. predeterminados, ¿no? Sí, en realidad es algo bastante complejo, ¿no? Yo creo que hay personas que me han dicho como que no vas a cambiar el mundo con esto, y en realidad no, pero es como tal vez concientizar un poco a los docentes, como para que en un futuro tal vez puedan haber ciertos cambios y ciertas transformaciones en el aula. Como digo, no es el único espacio en el que se pueden generar cambios, pero de cierta manera generar alguna... no sé cómo llamarlo, concientizar un poco al docente para trabajarlo en ese sentido. Y es una base para cambiar el mundo, porque la escuela reproduce, ¿no? Exacto. Y reproduce la sociedad, y desde esa interacción se esperaría que se mejore en el espacio amplio. Por supuesto, también te enfocas en los docentes, Exacto. Porque si te enfocas en todos los actores educativos, tu investigación dura Muy unos complejo. 15 años Sí. y no tienes 15 años Ajá. para hacerlo por temas prácticos. De hecho, una vez que te gradúes, puedes continuar en procesos de ampliación. De ¿no? hecho, sí, la literatura, creería yo que hay mucha más investigación enfocada a la formación inicial docente, cómo se trabaja estas cuestiones en las universidades. Súper bien. Pero tal vez desde mi experiencia, ¿no? Desde mi
desde mis antecedentes en todo esto, me parecía a mí mucho más interesante trabajarlo ya en el aula, con quienes están en servicio, con quienes están en el día a día. Porque de hecho, las investigaciones que hemos realizado antes, he sentido que resulta bastante complejo trabajar en cuestiones de diversidad, por ejemplo, con los docentes que están ya en el aula. Entonces, entiendo que las universidades de cierta forma pueden estar trabajando ya un poco en la formación docente cuestiones de desigualdad, de género, diversidad y demás, pero me resultaba a mí particularmente mucho más interesante y práctico trabajarlo ya en el aula, en el día a día. Entonces sí, hay muchas líneas que podrían también, necesitan de hecho intervención, pero estoy enfocada en docentes en servicio. Sí, porque también el proceso formativo como que es un entorno quizás, me atrevo a decir, hasta un poco más teórico o de practicantes eventuales, pero otras son las realidades del plantel. Escuelas carenciadas, escuelas con familias disfuncionales, con padres que se golpean entre ellos. Exacto. Etcétera, ¿no? Me parece mucho entorno. más complejo, exacto, el día a día, la práctica en el aula ya. Entonces, esa es la razón por la que decidí trabajar con esa población, digamos. Súper, fantástico. Ahora, una pregunta que parece obvia y que quizás los radioescuchas dirán, pero de lo que nos acaba de decir Ana Cristina, es evidente. Pero ¿por qué es importante tu tema de estudio, aparte de lo que hemos hablado? Y quizás desde la perspectiva académica, o sea, tú tienes que justificar un problema de investigación. Sí, de hecho, como digo, revisando la literatura, muchos de los estudios que trabajan sobre coeducación hacen referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, justamente uno de ellos habla de la igualdad de género. Entonces, digamos que en ese sentido está enfocado un poco hacia esa línea, ¿no? De hecho, el objetivo 4 está relacionado con el 5 y el 10, que hablan de educación de calidad y justamente las desigualdades, estas brechas de género y demás. Entonces, por un lado va encaminado en ese sentido a apuntar un poco, yo sé que es muy amplio, ¿no? Pero apuntar un poco a los objetivos de desarrollo, pero también responde a un interés de la agenda de investigación que en su momento la emitió el Ministerio de Educación. Entonces, uno de los ejes de interés para trabajar es justamente las cuestiones de género. Entonces, yo creo que en ese sentido podría aportar un poco, ¿no?, a estos intereses del Ministerio, que lógicamente también corresponden y están muy relacionados con las problemáticas a nivel, como dije, de sociedad, ¿no? No es una cuestión netamente del aula, pero si lo vemos de forma más global, podría responder también a estos intereses, digamos, a que se genere estos pequeños cambios en alguna medida. O sea, van hacia cambios de normativa, porque de normativa hay. Exacto. ¿No? Entonces, ¿a qué iríamos? ¿A ejercicios participativos de política educativa en temas de género? Tal vez en algún momento, pero mi intención está concretamente en generar cambios en el aula. Sí, que sobre todo que estas desigualdades sean percibidas por los docentes y también por los infantes, ¿no? Porque está muy naturalizado, está muy normalizado. Entonces, y bueno, tal vez me adelanto un poco, pero la literatura habla de una ceguera de género. Entonces es esta incapacidad de que en este caso concreto los docentes perciban estas desigualdades. Entonces, si es que esto no se percibe como un conflicto, como un problema, lógicamente no va a cambiar. Entonces, la idea es intentar que los docentes sean sensibles, sean críticos a estas realidades, que no las asuman como normales y que se puedan generar ciertos cambios, concretamente en el aula. No sé si tal vez después se pueda trabajar en alguna política o en planes, no sé, guías que puedan seguir los docentes, pero mi intención en este preciso momento es generar ciertos cambios en la dinámica en el aula. Súper. Bueno, antes de ir a nuestra primera pausa musical y este primer bloque, ¿cuáles son los teóricos de la coeducación? ¿Desde cuándo surge esto? Bueno, la pedagogía crítica es una base, ¿no? Ahí tenemos, me imagino, todas las perspectivas del mismo Giroud, de McLaren, Michael Apple, más los dos últimos, quizás. Pero, ¿cuáles son?
¿Qué vertientes teóricas hay? Yo Otras, ¿no? Este momento... Pedagogía feminista, me dices. Sí, También, he trabajado mucho con Subirat. Ella es la que conceptualiza mucho lo que es la coeducación en el ámbito, sobre todo, como decía, español, ¿no? Pero en este momento, en realidad son... Así, los nombres exactos no los tengo. Son varias investigadoras, sobre todo mujeres, que trabajan en España, ¿sí? Entonces son ellas las que han contribuido a mi marco teórico, ¿no? Como decía, primero esta evolución, porque de hecho Subirats habla mucho y ella empieza históricamente con cómo ha sido la educación para las mujeres. Entonces, claro, el que primero no tenían acceso a la educación, el que luego habían las escuelas segregadas, en que luego se incorporaron a las instituciones con hombres. Pero ella es ahorita mi referente teórico, ¿sí? Ella es la que ha trabajado sobre todo la coeducación en España. Me parece que el apellido es Era Sevilla, una de las autoras que habla de estos niveles de igualdad, pero son algunas más, que la verdad en este momento no recuerdo su nombre, pero digamos que son ellas las que han contribuido a conceptualizar o a darle sustento a mi marco teórico. Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, conversando con la doctoranda, sería, Ana Ceballos Neira, sobre el tema la formación docente en coeducación, su investigación doctoral, aquí en el programa de doctorado en educación en la Universidad Andina Simón Bolívar. Querida Ana, vamos un poco a la realidad de dónde trabajas. ¿Con cuántos planteles trabajas en Cuenca? Nos dijiste, entonces, ¿con cuántos planteles cuencanos trabajas? ¿Cómo es esa segmentación? ¿Cómo los escogiste? Porque la realidad determina. No es lo mismo quizás hablar del Colegio Alemán de Cuenca que hablar de una pequeña escuelita fiscal cerca de Chorrelec. Yo creo que esa es la pregunta del millón. No solo aquí, sino cuando tengo que justamente hablar sobre mi tema, porque en realidad todavía no tengo seleccionada la institución. Esta investigación ha sido planteada como un estudio de caso. En una institución. Sí. Una porque como se pretende hacer un proceso de formación, entonces me parece que es un poco más factible trabajar en una sola institución, concentrar a un grupo de docentes que puedan justamente participar de este proceso formativo. Está planteada de esa manera, pero todavía no tengo elegida la institución en la que se va a trabajar. Justamente no se deben considerar muchos factores. No es lo mismo trabajar exactamente en el colegio alemán que en alguna otra institución. Entonces eso es algo que todavía tengo que trabajarlo, considerar muchos factores, sustentar por qué la elección de alguna institución educativa y por qué otras no. Entonces eso es algo que aún está pendiente en mi investigación. Está pendiente, pero tienes ya una caracterización de factores, de categorías, del entorno que quisieras ver. Porque, como te decía, en el ejemplo usé ese colegio, colegio particular de élite, ¿no? O sea, tiene un entorno y unos factores asociados de contexto, de ingresos de docentes formados, y el otro es distinto, ¿no? ¿Tienes esa percepción ya, aunque no tienes el plantel? Sí. O sea, de hecho, justamente en mi experiencia siempre hemos trabajado y las investigaciones han sido realizadas en colegios, en instituciones o escuelas públicas, ¿no? Entonces, de cierta manera, eso me ha permitido conocer un poco la realidad de estas instituciones. Entonces, respondiendo netamente a mi experiencia, sí me interesa saber qué es lo que sucede en el ámbito particular, ¿no? Que tiene otras características, que puede diferenciarse en muchos sentidos de las instituciones públicas. Entonces, me llama a mí la atención trabajar en una institución particular. Hablando en cuestiones prácticas, tal vez sea un poco más fácil acceder a la institución que conseguir el permiso del ministerio, por ejemplo. Pero
siento que esos todavía no son sustentos robustos para decir me inclino y trabajaré con esta institución y con estas no. Entonces todavía tengo que trabajar mucho en el sentido de encontrar una justificación robusta, concreta, que me permita decir por qué trabajo con una institución particular. Entonces, más o menos estoy encaminada en ese sentido, como me interesa saber qué sucede en el ámbito privado, ¿no? Con características muy diferentes al ámbito público, claro, obviamente. Es como comparativo, ¿no? Después, pero por ahora quieres los pilares, más bien teórico-metodológicos, que es lo que vamos a hablar después. Pero ahora mismo, y ya yendo hacia la parte, digamos, académica, ¿qué tipo de enfoque sigue tu investigación? ¿Cómo, es un estudio de caso? Ya nos dices, un enfoque cualitativo, sí, estudio de caso, pero no quieres centrarte solo en eso, mi hoy. No, o sea, a ver, el estudio está planteado como estudio de caso, pero pretendo realizar una investigación mixta. ¿Cómo lo voy a hacer? Es un estudio mixto secuencial. Entonces, primero tiene un eje cuantitativo y luego voy por lo cualitativo. Entonces, la idea es, en principio, a través del enfoque cuantitativo, realizar un diagnóstico a través de la aplicación de cuestionarios, ¿sí? Para saber cómo está la realidad de los docentes, qué es lo que conocen, qué es lo que saben, cuáles son sus actitudes, sus percepciones, sus sesgos y demás. Y luego, conjuntamente con los docentes, diseñar el proceso de formación. Lógicamente luego habrá que aplicarlo, implementarlo, y en la fase cualitativa lo que espero es a través de entrevistas o tal vez grupos focales, es como ir identificando los posibles cambios que pudieron haber a partir de este proceso de formación. Entonces, en términos muy generales, eso es lo que espero hacer con la investigación, ¿no? Primero esta fase de diagnóstico, luego en conjunto, porque la literatura dice, ¿no? que es muy importante que los procesos de formación lleguen a los docentes. Entonces mi intención es justamente trabajar con ellos y diseñar este proceso de formación para luego ver si es que se pueden generar ciertos cambios. Del proceso de formación, obviamente todavía no puedo dar muchos detalles, ¿no? Primero necesito saber qué es lo que saben, qué es lo que conocen, y luego trabajar, no sé, qué temas se pueden trabajar, qué metodologías se podrán utilizar, cómo será la modalidad, en fin, tantas cosas que espero después poder comentarlas. Pero debes tener un aval institucional para ello, ¿no? También la institución debe ser alguien que diga, sí, estamos de acuerdo, queremos que lo hagas. Exacto. Y tal, ¿no? Por eso decía, no, todavía no tengo. No tienes, claro. No tengo la institución. Y de lo otro, en este enfoque te planteas quizás a un grupo que recibe tratamiento y otro grupo que no, es decir, los que van a tener formación y cómo estos procesos formativos se decantan en aula y los que no, o no consideras aquello. Sí, de hecho sí, se había planteado en un inicio, ¿no? Tener esta situación de control, pero claro, también responderá a la institución con la que trabaje. No sé cuántos docentes puedan haber en una institución privada, por ejemplo, no sé cuánta información pueda obtener en el diagnóstico. Entonces el elegir la institución es sumamente clave, ¿no? Para justamente poder aplicar los cuestionarios, que los datos sean representativos y demás. Entonces todavía siento que hay un poco de conflicto en esa situación, en el sentido de no tener todavía la institución educativa, ¿sí? Pero sí, en principio está planteado hacerlo con un grupo control y claro, ver los cambios que podrían resultar de esa formación. Claro, sí, varias dimensiones, ¿no? Sí. Pero estamos todavía un poco como ajustando aquello, yendo ya más en los temas propios del andamiaje investigativo. ¿Cuáles son los objetivos de tu investigación? ¿Qué tienes? O sea, no te voy a decir el objetivo general, sino los específicos. ¿Cuántos tienes? ¿Muchos? ¿Pocos?
¿Y cuáles son? No, los objetivos son tres Ya. objetivos específicos que de hecho están bastante ligados a la metodología, ¿no? Que estoy empleando a este proceso mixto, porque el primero responde justamente al diagnóstico, ¿no? Identificar las actitudes de los docentes, las creencias, los sesgos que ellos puedan tener. El segundo objetivo está referido a este diseño e implementación de el proceso de formación, y el tercer objetivo responde a esta intención o al analizar los cambios que pudieron haber después del proceso de formación, en cambio de, no sé, de actitudes, de creencias o de prácticas en sí en el aula. Entonces básicamente esos son los objetivos que pretendo, ¿no?, conseguir con la investigación. Súper, básicos, concretos. Sí, están relacionados con... secuenciales. Exacto. Está bien, ¿no? Sí. Entonces vas como determinando aquello. Me has contado un poco de la fundamentación teórica, me has contado también un poco desde el enfoque que la metodología, las herramientas incluso. ¿Quisieras añadir algo sobre de esta organización teórico-metodológica de investigación? Qué sé yo, incluso qué aspectos crees que serán más enfocados o en cuáles vas a poner más tu énfasis, ¿no? Sí. Porque si es mixto, también, pero el mixto no es mixto. El mixto es un enfoque esencial que se colabora Exacto. desde el otro paradigma o desde Sí. ¿no? Pero, ¿qué te interesa? ¿La subjetividad de los docentes? ¿O te interesan los datos estadísticos? Bueno, No, todo eso. la Cuéntame. verdad que estoy mucho en el ámbito social. He trabajado, de hecho, justamente con lo cualitativo, ¿no? Con estas subjetividades, con entrevistas, con grupos focales y demás. A ver, el primer punto es que yo voy a trabajar, de estos 5 niveles que yo hablé de igualdad, voy a trabajar con los 2 primeros. Que de hecho hay ya investigaciones referidas justamente a estos dos, porque la literatura menciona que estos 2 niveles todavía no han sido superados del todo, entonces que obviamente... ¿Qué son estos 2 niveles? Este 2 niveles que yo mencionaba, las relaciones asimétricas y la visibilización de referentes femeninos. Entonces, mientras no se trabaje en ellos, mientras no se supere estos 2 niveles, lógicamente no va a ser posible trabajar en los siguientes. Entonces, en primera instancia me voy a centrar en estos 2 niveles que habla la literatura. Y para mí el foco está en el proceso de formación, ¿sí? Porque si bien voy a realizar un diagnóstico, los datos sí son importantes, pueden darme una cierta realidad, ¿no?, de la institución, de los docentes, pero el foco está en el proceso formativo y cómo voy a trabajar después con entrevistas o grupos focales para ver si es que hubo ciertos cambios, ¿no? Si es que los docentes logran identificar estos sesgos, estas desigualdades, si es que hubo un proceso de reflexión, de crítica, si es que algo logró modificarse en ellos y lógicamente luego en su práctica. Entonces, el foco para mí está justamente en ese momento. Interesante, aunque, o sea, si estos 2 niveles no se han superado, ni al nivel de las investigaciones ya dadas, menos aún una realidad compleja como la que tenemos. ¿No te parece que eso hay una dificultad de quizás te quedas en estos 2 niveles porque ya no puedes trascender? O te enfocas en esos 2 niveles. La idea es ahora enfocarme en esos 2 niveles, o sea, ver qué cambios se pueden lograr después de un proceso de formación. Porque en estos 2 niveles, sobre todo en el primero, está muy relacionado también con la cuestión de nuevas masculinidades, por ejemplo, y con la cuestión de diversidad, porque justamente vienen estas jerarquías, ¿no? ¿Qué es lo que yo concibo aceptable para un chico o para una chica? Entonces eso también está muy, muy ligado con cuestiones de diversidad o con cuestiones de la masculinidad hegemónica, ¿no? Que los chicos no deben llorar, que si por ahí se cayó en el patio, no está permitido que llores, o las expresiones de afecto, que también en mi experiencia he visto que resulta bastante complicado manejar en cuestión con los docentes, ¿no? Entonces, de cierta manera, el primero es bastante amplio y de cierta forma puede dar indicios o contribuir a estos 2 niveles que son las masculinidades hegemónicas y también cuestiones de género. Entonces,
Sin duda, también es complejo. es complejo porque Sí. también está como interiorizado en los Sí, docentes. exacto. ¿No? Recuerdo cuando era formador docente, pues el trabajo de matemáticas que haces con los niños, quería hacerlo con ellos. Y que los niños hacíamos una ronda. Entonces Exacto. digo, hagamos una ronda con los docentes. Pero los docentes buscaban que se intercale hombre-mujer, porque no querían que un docente varón le tome la mano a otro docente varón. Exacto. Entonces decía, ven acá, o sea, no pasa nada, no estamos dando la mano una ronda, Exacto. tranquilo. Sí. Pero había tensión, ¿no? Sí, es muy complejo, sí. Es cierto. Por eso digo, ¿no? Que de pronto el primer nivel es el más complejo, pero para mí también es el más abarcativo en cuestiones de igualdad, sobre todo, ¿no? Entonces es como lograr de cierta forma que los docentes logren ser críticos en ese sentido, logren reflexionar. Yo sé que es sumamente complejo, yo lo sé, pero mi intención es contribuir de cierta forma, ¿no? A generar ciertas reflexiones. No sé si cambios abruptos, pero para mí es muy importante que logren ser conscientes, ¿no? de estas, o que logren reflexionar y que estos sesgos no sean percibidos como naturales, como algo normal. Entonces, a eso apunto, ¿no? El hecho de, y claro, como mencionas también, hablar mucho sobre cuestiones de diversidad. De hecho, en mi experiencia, como dije, he visto que es muy difícil para los docentes trabajar temas de diversidad con sus chicos. Entonces, claro, lógicamente también parten, ¿no? desde sus creencias, desde sus concepciones. Entonces, claro, mientras no se cuestionen esas ideas, es muy difícil lograr cambios sobre todo en cuestiones de enseñanza, ¿no? O sea, si es que yo concibo algo de una manera y lo veo como natural, como normal, o sea, ¿por qué voy a cambiarlo? Entonces la idea es un poco trabajar en ese sentido, la reflexión. Una ruptura, ¿no? Exacto, para luego generar en lo posible ciertos cambios. Sin duda importantísimo. ¿Tú crees que el rol de los profesores más jóvenes ya como que se asumiría, tiene la mente más amplia o no es tan así? Puede ser que sí. Nosotros en la última investigación que realizamos en Cuenca, justamente sobre temas de diversidad, trabajamos, si mal no recuerdo, con docentes de bachillerato. Y sí hubo cierta tendencia en que sobre todo las mujeres, las docentes mujeres más jóvenes, tenían como que más apertura a cuestiones de diversidad. Pero claro, ahí también hay otro problema, porque tal vez tienen más apertura para trabajarlo, para discutirlo, para reflexionarlo, pero en esa investigación también fue bastante visible las limitaciones que pueden tener, sobre todo por el temor que puede generar trabajar esas temáticas en el aula, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar los papás? Los papás están de acuerdo en que se aborden estas temáticas en el aula. Entonces, en realidad es algo muy complejo, y justamente en lo que hablábamos en un inicio, ¿no? No es solamente cuestión de trabajar con los docentes, porque a la final los papás también intervienen en el proceso educativo. Entonces, quizá eso pueda luego replicarse, no sé, tal vez en un principio trabajar formación con los docentes y luego trabajarlo, no sé, en otra investigación o en otro proceso con padres de familia, ¿no? Como para intentar juntar todos los elementos para que de pronto los cambios sean un poco más, no sé, más visibles, o que sean un poco más fáciles de lograrlos, por decirlo de alguna manera. Pero son factores que están presentes. Sí. Quizás la investigación profunda con padres, pero no dejar de lado esto en la interacción, Exacto. ¿no? Sí. Porque o sea, es muy influyente Sí. lo que tú dices. El padre, ¿cómo así le está enseñando sexualidad a mi hijo? Exacto. ¿No? Eso que es pequeñito, o sea, Exacto. sin esa comprensión de que Ajá. hay procesos pedagógicos de la sexualidad que tienen que estudiarse desde muy pequeños. Porque de lo contrario, seguimos siendo el deshonroso sitial del país con más embarazos adolescentes de Exacto. Latinoamérica, lo cual no está bien.
Muy interesante conversar contigo sobre este tema importantísimo, la coeducación, estos temas de sacar esas segregaciones, esas naturalizaciones, queridos radioescuchas, que tenemos, que como sociedad todos tenemos interiorizados. La investigadora Ana Cristina Ceballos está con nosotros conversando sobre la formación docente en coeducación. Y pues ahora, algo has mencionado de los dos niveles, que es unos dos pilares. Ajá. Pero ¿cuáles son los factores que estudias en tu trabajo, además de estos? ¿No? Los padres de familia, ¿cuáles son los factores, digamos, en prioridades? Los más importantes, los aleatorios e incidentes, y los que quizás deban focalizarse. En realidad, con esta investigación estoy centrada con docentes en servicio, con los docentes en el aula. En cierto momento, en las diversas conversaciones que he tenido con mi tutora, también se vino la idea de trabajar sobre todo en la fase cualitativa que mencionaba para ver si es que existieron cambios y demás, también trabajar con los estudiantes, si es que ellos perciben ciertos cambios en las actitudes de los docentes en su práctica. Entonces eso también puede ser algo relevante, ¿no? Ver si es que los estudiantes pueden percibir estos cambios, estas modificaciones después de un proceso formativo. Entonces, básicamente esos serían los elementos, digamos, con los que pretendo trabajar para ver si es que hay estas diferenciaciones. Yo sé que los padres de familia obviamente son muy importantes en el contexto educativo, pero por lo menos en esta investigación no son considerados. Como decía, tal vez en un futuro se pueda trabajar con ellos, pero de momento el objetivo de la investigación que pretendo desarrollar está enfocada con los docentes y en cierta medida trabajar con los estudiantes para percibir, o mejor dicho, para saber cómo ellos perciben las actitudes de los docentes. Entonces, básicamente esa es la población con la que voy a trabajar y como ya lo mencionaste con estos dos niveles, ¿no? He hablado mucho de este primer nivel de las relaciones jerárquicas, asimétricas, pero el segundo nivel también es sumamente importante, ¿no? Creo que lo mencioné al inicio. La visibilización de referentes femeninos. De hecho, la literatura ha mencionado, esto está relacionado bastante con lo que se denomina STEAM, estas asignaturas que están relacionadas con matemáticas, ingeniería. Science, Technology, Engineering. Exacto. Entonces, sí, cómo los docentes pueden enfocarse en referentes femeninos para que contribuyan, ¿no? Y que sean referentes para las niñas. Entonces, para que puedan percibir que pueden también estudiar carreras que están tradicionalmente ligadas a los hombres o a lo masculino. Entonces, en ese sentido, también vamos a trabajar o la formación que vamos a realizar, el proceso de formación también está encaminado a trabajar esos aspectos. Del primer eje que me decías es las jerarquías. Uh-huh. ¿Cómo es el enfoque? O sea, la jerarquía desde la concepción patriarcal de que porque también no te olvides que las jerarquías no solo son desde esos roles, la relación jerárquica trasciende aquello y vienen jerarquías desde posicionamiento económico, social, étnico, claro. En nuestros países, sí, en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocas? Quizás detállanos más cómo ves este eje y cómo lo planteas. Claro, o sea, es lo que mencionas, ¿no? Desde lo patriarcal y lo heteronormativo. Entonces, cómo las ideas o las preconcepciones están mucho más validadas para los chicos en el sentido de que se espera diferentes cosas de ellos, ¿no? Sobre todo, como decía, ligado al ámbito del STEAM, ¿no? Entonces, es esta concepción que es muy global, de que sea mayormente visibilizado, por ejemplo, en la historia, los hombres, ¿sí? Los héroes y demás. Entonces es toda esta concepción patriarcal y hegemónica, ¿no? Que invisibiliza los referentes femeninos. Incluso en las investigaciones que he revisado, hablan mucho del uso del lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cómo se invisibiliza a lo femenino. Entonces, por ejemplo, en las profesiones, que solamente se habla de doctor,
de profesor. Entonces implica en realidad muchísimas cosas, pero está sustentado en esta lógica de patriarcado, ¿no? Entonces eso es lo que sustenta Pero también estas hay jerarquías. quienes desde esa misma lógica se pone o se ha puesto en el hombre un rol de una responsabilidad, digamos, predeterminada. Exacto. Tienes que mantener el hogar, tienes que dirigir la familia, tienes que... Y a la vez tienes que reprimirte, Exacto. ¿no? La mayor tasa de suicidios es de hombres. O sea, de hecho, claro, y insisto en estos niveles. El tercero es estas nuevas masculinidades, cómo poder cambiar un poco esta hegemonía, este patriarcado, el que más allá de las actitudes que se espera de niños, claro, cuando eres adulto, que se espera que seas jefe de hogar, que se espera que económicamente puedas sustentar a tu familia, que se espera que si tienes, no sé, dificultades emocionales, pues las controles de alguna manera, que no las demuestres, qué sé yo, tantas cosas que se esperan de ellos. Entonces, claro, o sea, es como que desde niños trabajar estas cuestiones, ¿no? Que está bien expresar las emociones, que está bien en algún momento llorar, que está bien en algún momento, no sé, estar triste, compartir con tu compañero. Entonces es también trabajar en ese sentido, el de construir lo que se espera de un hombre también a futuro. Entonces eso es lo que yo decía, ¿no? Y a qué va enfocado la coeducación. O sea, no está solamente enfocada en las niñas y cambiar esta concepción, sino también trabajar en estas ideas de masculinidad que a la final pueden resultar muy perjudiciales también. ¿Qué son estas? ¿Qué es una nueva masculinidad? Porque por ahí quizás algunos radioescuchas pueden decir, ser una nueva masculinidad es llorar cuando te caes, pero no es solo eso. ¿O es tratar de no mostrarte agresivo? Pero no es solo eso. No, implica muchas cosas, ¿no? Implica, claro, o sea, yo creo que está también mayormente ligado a la cuestión, no sé si emocional, ¿no? El hecho de que sí, los chicos también sienten, los chicos también tienen dificultades emocionales, los chicos pueden expresar lo que ellos sienten, que los chicos pueden ser, no sé, estar pendientes de su físico, de cómo me veo, de cómo me peino, qué productos puedo utilizar. Ahora hay chicos que cuidan mucho sus uñas, o sea, es muy amplio, ¿sí? Pero es romper esa idea de fuerza, de poder, de ser un sustento económico, de sostener el hogar, todas estas ideas patriarcales, ¿no? Entonces es un poco de construir esta idea predominante de masculino. Interesante, porque también tiene reflexiones del rol materno, ¿no? Y de un marianismo vinculado que te genera posiciones jerárquicas y posiciones matriarcales en diversos aspectos. Me imagino que también eso se... Sí. O sea, en realidad también, o sea, es la deconstrucción de lado y lado, ¿no? Porque claro, también, se habla de las nuevas paternidades, justamente en el sentido de que, hombres puedan estar involucrados en el cuidado de sus hijos, en el que puedan ofrecer cuidados, que no sean asumidos netamente por la madre, pero claro, o sea, también implica una deconstrucción en ellas, ¿no? No sé si el término correcto sea permitir, pero es involucrar también al padre, sobre todo hablando de cuidados, ¿no? Entonces sí, o sea, es como que a la par, no es que por acá voy a trabajar en la deconstrucción de lo masculino, mientras, no, o sea, también hay ideas que están muy arraigadas a la cuestión femenina, ¿no? Entonces es como equilibrar esos dos puntos para que justamente se encuentre un equilibrio, hablando en este aspecto concreto de, no sé, tal vez de la vida familiar, la cuestión de hijos, de hijas, entonces sí, implica mucho trabajo de lado y lado. Pero ha mejorado, ¿no? La relación no lo sé. De padres con los hijos, ¿no? Sí, bueno, sí. Los padres de antes eran los proveedores, Ajá. llegaban cansados del trabajo, cogían el periódico y cenaban y se iban a su... Sí, yo creo que sí hay tal vez un mayor involucramiento de padres, pero sí, todavía hay mucho que O quizás es aparente. Tal vez, mi percepción, tú aparentemente, conoces más.
Digamos que mi realidad cercana creería que sí hay un cierto involucramiento mayor de los padres, pero sí, todavía existe mucho desequilibrio. ¿Qué va develando tu estudio? ¿Qué encuentras en tu investigación? Bueno, tú tienes un background de investigaciones en varios temas de sexualidad, de embarazo juvenil, ¿no? Que es gravísimo, como decía. ¿Qué devela tu estudio de esto? Lo que suponemos que está bien la norma, pero en la realidad no pasa nada. Exacto. Sí. O sea, bueno, de hecho, en la LOEI como que es muy ambiguo el tema de la coeducación, ¿no? Porque se menciona que se debería abordar desde este enfoque, pero no hay una contextualización de lo que implica la coeducación como tal. Entonces, para mí es algo que está mencionado, pero claro que en la práctica evidentemente no está sucediendo. Entonces, primero ahí hay como un quiebre, ¿no? Entre lo que dice, obviamente, el papel y lo que está sucediendo en la práctica. Entonces, desde mi experiencia, sí, de pronto, o sea, claro, ¿no? Las investigaciones, de hecho, justamente dicen, ¿no? Que estos desequilibrios y estas desigualdades de la discriminación y las cuestiones sexistas en el aula todavía están presentes, aún en el momento que estamos. Entonces, me interesa saber qué es lo que es, si la realidad en el contexto particular y privado puede relacionarse de cierta forma con lo público, si es que existen diferencias, si es que tal vez algunos factores influyen para que la situación cambie. No sé, la verdad que es algo que todavía no puedo adelantar a decirlo. Lo que sí, al momento estoy trabajando en revisar literatura, en revisar mucha literatura, y en el contexto concreto ecuatoriano no hay muchas investigaciones al respecto. Como dije en un principio, la realidad, o mejor dicho, las investigaciones provienen mucho más del contexto español. Y si yo, Brasil, Argentina, no hay mucho en tampoco. Argentina sí. Me atrevería a decir que tal vez en Argentina es el espacio, el lugar en donde exista mayor producción a nivel de Latinoamérica en cuestiones de coeducación específicamente. También hay algunas investigaciones en Brasil, pero la mayor parte de estudios corresponden al contexto español. Entonces, sí, o sea, no hay mucha investigación en nuestro contexto sobre la coeducación como tal. En contexto andino, Perú, porque no he encontrado mucho. Si vemos realidades, sí, claro, hay una base teórica conceptual que tiene asideros, pero las particularizaciones de España es una realidad, Argentina otra, y Ecuador es otra. Y la sierra ecuatoriana, quizás podríamos decir que es otra, ¿no? Es diferente, sí. Pero no, en realidad, o sea, que de pronto pueda contribuir, ¿no? Porque, como digo, a lo menos lo que he realizado en la búsqueda de literatura que he hecho hasta el momento, no he encontrado muchas investigaciones respecto a Ecuador. Entonces, sí, o sea, como dije, de pronto hay algo en Argentina y también en Brasil, pero claro, o sea, son realidades lógicamente muy, muy distintas. O sea, aquí mismo, como dijiste, ¿no? Lo de la sierra puede ser, y de hecho es muy diferente a lo de la costa. Entonces, la idea también es aportar un poco en ese sentido, ¿no? Que de pronto los procesos de formación después puedan ser adaptados a otros contextos y trabajo en el ámbito privado que después pueda ser contextualizado al ámbito público, al ámbito rural y demás, porque claro, son contextos completamente diferentes, ¿no? Entonces, sí, no he encontrado mucha literatura en Latinoamérica como tal, tal vez en cuestiones de sexismo y de igualdad de género también, o sea, hay mayor producción científica, pero coeducación con estos ejes que yo mencioné, la verdad que no hay mucho en el contexto latinoamericano. Un aporte esencial. Sí. Tuyo, claro, un aporte pionero en este tema. Y bueno, casi antes de concluir este diálogo, más una pregunta final y un como comentario. Estás desarrollando ya un artículo teórico. Sí. ¿Qué enfocas en ese artículo, básicamente? A ver, en este momento con la revisión de literatura, primero me he centrado también, y claro, ya lo mencioné antes, ¿no? Es como qué
investigaciones o qué estudios se han realizado en el contexto latinoamericano o concretamente en Ecuador, qué es lo que la ciencia dice sobre estos contextos, que creo que eso fue el primer elemento identificado ya con esta revisión de literatura, ¿no? Que la mayoría de estudios provienen de España o del contexto europeo, digamos. Ese fue el primer elemento y luego la revisión de literatura está bastante enfocada a procesos formativos que se han desarrollado ya en diferentes contextos. Todavía no he analizado a profundidad los documentos que han sido seleccionados, pero como menciono, la idea con esta revisión de literatura y el futuro artículo que espero se publique está enfocado en analizar cómo han sido llevadas a cabo estas propuestas o estos procesos de formación, qué es lo que ha dado resultado, de pronto qué cuestiones se pueden mejorar, de qué otras formas se podrían trabajar. Lógicamente, como mencioné en un inicio, estos procesos formativos corresponden a otras realidades. Entonces, ¿qué tanto eso puede contribuir a lo que se va a hacer acá en el Ecuador? Entonces, por eso mencionaba que es de interés mío también diseñar estos procesos formativos con los docentes, con la realidad de su institución, con la realidad ecuatoriana, para que en lo posible este proceso tenga llegada a los docentes. Entonces, con esta revisión de literatura es como que pretendo tener un estado del arte. Un mapa general. O un estado de la cuestión. Exacto. De la formación, de procesos formativos y cómo eso puede contribuir de cierta forma a ir adaptando a mi realidad en concreto. Muy bien, gracias. Y lo otro que te quería decir es algo que quieras subrayar, anotar, mencionar, comentar, que no lo hemos enfocado en este diálogo, así como para cerrar este programa. No, más bien agradecer mucho la oportunidad, el hecho de poder conversar aquí sobre lo que pretendo hacer con términos tal vez un poco más comprensibles, ¿no? El justamente explicar qué es la coeducación y qué implica esto. Me parece muy, muy, muy interesante el poder comentarlo. Eso básicamente, yo creo que no, nada más bien agradecer el espacio y que ojalá la gente se sienta interesada con estos temas, que ojalá esta entrevista pueda generar cierta reflexión o por lo menos que genere, no sé, curiosidad, como a ver, ¿qué mismo implica la coeducación o qué es lo que está sucediendo? O un cuestionamiento, ¿por qué no? Exacto. O sea, ¿en qué medida? ¿Cómo actúo yo como profe? Ajá, y más allá de profe, ¿no? O sea, tal vez como, no sé, como papá, exacto, o sea, como un ciudadano, ¿no? Entonces, sí. Eso, agradecer el espacio, creo que es muy importante que se reflexionen sobre estas cuestiones. Gracias a ti, mi querida Ana Cristina. Éxitos absolutos. Muchas ¿no? gracias. Yo sé que no es necesario porque están encaminados en este proceso. En un proceso más bien, como tú lo decías, esperanzador. Sí. Porque el objetivo es que, cómo no, tener una educación en la cual ya no se estereotipe ni por género, ni por etnia, ni por condición socioeconómica y no se direccione a los estudiantes. Y gracias a ustedes, queridos amigos, queridas amigas, que nos acompañan cada jueves desde hace 160 programas aquí en Rompe el Muro. Y gracias a ti, Tochela, que siempre nos apoya en la producción, desde la parte técnica, los controles y todo el trabajo de la radio en sí. Nos vemos el otro jueves para otro Rompe el Muro, para otro diálogo sobre la educación. Los espero a todos y todas. Les deseo un hermoso resto de semana. Soy Alexis Oviedo. Salud y alegría. Buenas noches.